Imagina que estos Truth Gate son como ese café barato que por poco te da el chute de energía mañanera sin que te tiemble el bolsillo. Hoy voy con la versión blanca sin micro, el típico in-ear que promete el oro y el moro por menos de 20 pavos, así que toca ver si cumplen o solo quedan bien en la caja. Nada más abrirla, caja sobria y todo apañado, auriculares minimalistas en blanco, cable de 2 pines de buena flexibilidad, pero un poco básico. No esperes nada premium en materiales. En mi experiencia no se enreda fácil, aunque los conectores podrían acabar aflojándose tras mucho trote. Las AirTips de serie cumplen en sellado, pero si buscas aislamiento y comodidad real, recomiendo espuma o SpinFit. Las de silicona resbalan un poco y no aíslan mucho. La bolsa de transporte que traen es práctica, pero si llevas más de una cosa a la vez en el bolsillo, puede que acabe rajándose. Lo aviso por experiencia. En la oreja resultan ligerísimos y cómodos, forma ergonómica que a mí me aguanta horas sin molestias. Ojo, si sudas, el blanco se ensucia fácil. Eso sí, no sujetan bien si corres o te mueves mucho. Tras largos ratos se nota algo de sudor por el plástico. Nada grave, pero ahí queda. Técnicamente, un solo driver dinámico de 10 milímetros que cubre de 20 Hz a 40.000 Hz. Impedancia de 28 ohmios. Sensibilidad elevada, perfectos para usarlos directo con móvil, aunque si bajas mucho el volumen pierden algo de vida, y con amplificador ganan nitidez, pero no esperes milagros. Tras unas 50 horas de rodaje los graves asientan, aunque no todos notan el cambio. La ventilación trasera evita el efecto vacío, pero también deja entrar ruido, así que el aislamiento es medio. En el sonido es donde estos Gate ganan puntos. Tienen un perfil equilibrado tirando a divertido, con graves rápidos y limpios. No son monstruos de subgrave, pero la pegada es más que decente para electrónica y pop, y no se torna embarrada ni cuando subes el volumen. Por ejemplo, en temas como Levitating de Dua Lipa, el bajo destaca sin enturbiar las voces, y en Industry Baby de Lil Nas X notas cómo el bombo y la línea de bajo se separan perfectamente sin que el grave se coma los medios. El rango medio se muestra bastante claro, voces bien resueltas y guitarras definidas, aunque las voces graves pueden pecar de poco cuerpo extra. En acústicos tipo The Sound of Silence, de Simon & Garfunkel, la separación de instrumentos es buena y destaca esta claridad, aunque los agudos pueden sonar levemente metálicos o brillantes si la grabación ya lo es. Justo los agudos son algo elevados y aportan bastante aire, así que si eres sensible puede cansarte en discos de metal muy estridentes o jazz cargado de percusión, pero en la mayoría de géneros no fatigan y mantienen en el detalle. El soundstage sorprende para el precio, más tridimensional de lo que cabe esperar por menos de $20. La imagen posiciona bien voces e instrumentos, no es analítica, pero incluso en piezas densas como Bohemian Rhapsody. Se distinguen bien las capas y no se hacen pelotas de sonido. No llega a la escena de modelos premium, pero es más inmersivo que muchos rivales directos. Además, escalan a volúmenes altos sin distorsión, pero yo los disfruto más en niveles medios para sacar todos los matices. Si eres de escuchar fuerte, están preparados. Comparados con los Tangzhou One SG-Yos, que también son económicos, los Gate tienen menos medios protagonistas, pero un grave algo más limpio y soundstage más aireado. Los Tangzhou aíslan más y ofrecen voces más presentes. Los Gate, pese a todo, por unos $19, son muy recomendables por calidad-precio, pero su cable es mejorable, el blanco es delicado, el aislamiento solo correcto y su perfil claramente no es el más natural o lineal. Así cierro este repaso de los Truth Gate. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete y activa la campanita para más reviews que están por venir. Links de compra y ranking completo de todos los modelos del canal en la descripción. Por cierto, ¿los prefieres para escuchar música o te los llevas sobre todo para jugar? Cuéntame abajo tu uso favorito y si te han sorprendido.